Agradezco a los organizadores de este evento, Ministerio de Oración, a todas las personas que estuvieron colaborando para que este evento pudiera ser una realidad aquí en su iglesia. No quiero mencionar nombres porque no conozco a todos por nombre, pero vi a un buen equipo hermoso trabajando cada mañana, sacrificando tiempo, talentos, recursos económicos para traer comida cada mañana, desayuno, hermanas de la iglesia adventista y hermanas no de nuestra iglesia adventista. ¿No es maravilloso esto? Vamos a orar. Compasivo y amoroso Padre, bendito sea tu nombre. Con humildad suplicamos que esta mañana tú trabajes en nuestros corazones. Tócanos, Señor. Impúlsanos a desear ser semejantes a Jesús. Que al abrir tu palabra podamos abrir nuestros corazones también. Lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, tuvo diferentes problemas y dificultades con los dirigentes de la iglesia de su tiempo. Siendo Jesús el Dios Santo, enfrentó problemas. Lo criticaron, le levantaron falso testimonio, lo ridiculizaron. Especialmente tenía problemas con los miembros de las dos sectas principales de su tiempo, dos sectas judías, eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos siempre vivían peleándose unos en contra de los otros, por diferencias de opiniones, por diferencias de doctrinas, por diferencias en cuanto a la filosofía de la vida. Pero cuando se trataba de Jesús, estos dos grupos, que eran acérrimos enemigos, se unían para atacar a Jesús. Y se la pasaban discutiendo sobre muchas cosas, argumentando. Por ejemplo, los fariseos discutían mucho acerca de cuántos metros o qué distancia podían caminar el día sábado. Y colocaban sus reglamentos. Discutían si se podía comer un huevo que una gallina puso el sábado, porque la gallina tuvo que trabajar en sábado y entonces puso un huevo, y si ella trabajó en sábado, yo como el huevo, entonces estoy pecando. Discutían sobre asuntos que son boberías para nosotros. Si escupir sobre el pasto el sábado era correcto o no. Porque entendían que si al escupir en el pasto, entonces estoy regándolo y va a crecer y estoy trabajando. Discutían si se podía cargar una piedra en sábado. Decían ellos, no podemos cargar una piedra en sábado, es pecado, es trabajo. Pero si tú ves a un niño que está llevando una piedra, entonces tú puedes cargar al niño junto con la piedra porque estás haciendo un acto de misericordia. Entonces, si ellos querían llevar una piedra, le decía a un niño, lleva la piedra, y entonces cargaban al niño y ellos cumplían su propósito y llevaban su piedra a su casa. Cosas necias, ridículas, ¿no es cierto? No podían cargar un pañuelo en su bolsa porque era pecado. Pero si el pañuelo lo ponían enganchadito como parte del atuendo, entonces ya no era pecado porque era parte del atuendo, el pañuelo. Ellos discutían muchas cosas. Sin embargo, una ocasión, un abogado, un intérprete de la ley, vino hacia Jesús para hacerle una pregunta. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 10, por favor. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 28. Si hay alguna visita, algún amigo que no tiene Biblia, por favor, comparta su Biblia con él o con ella. Mira atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta, por favor. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, en el versículo 29, narra el doctor Lucas, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Era de esperar que los rabinos discutían asuntos teológicos en público. Y esta pregunta de este intérprete de la ley, de este abogado, se hacía en forma regular entre las discusiones que debatían los judíos. Fue una buena pregunta, pero con motivos equivocados, ya que el escriba esperaba entrampar a Jesucristo. Un autor dice: la opinión prevaleciente entre los escribas y fariseos era que el prójimo era alguien justo. Según ellos, malvados y pecadores como los publicanos y las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. En otras palabras, para los judíos, cualquier persona que no fuese judía no era su prójimo. Un publicano, un ladrón, un sinvergüenza no era su prójimo. Una prostituta no era su prójimo. Un gentil no era su prójimo. Su prójimo eran las personas justas, las personas santas, los descendientes de Abraham, los que merecían la salvación, los que pensaban igual que ellos, los que guardaban la ley como ellos lo hacían. Esos eran sus prójimos. Jesús no entró en discusión. Usó la misma técnica que en la primera pregunta. Jesús le preguntó, contestó la primera pregunta: ¿y qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Cómo dice la ley? El intérprete repitió acertadamente cómo expresa la Biblia. ¿Y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, Jesús también contestó con tacto, de una manera adecuada, y entonces le contó una historia. Esa historia que Jesús contó había ocurrido algunos días antes del encuentro con este intérprete de la ley, y la gente lo sabía. Y dos de los protagonistas estaban en la audiencia de Jesús. En el versículo 30 de San Lucas 10, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jericó en el tiempo de Jesús era una ciudad donde vivían los sacerdotes, una ciudad sacerdotal, y nada menos que 12,000 sacerdotes habitaban allí y usaban aquel camino constantemente para ministrar en el templo. El hombre que fue asaltado se levantó de mañana como siempre, se arregló, se vistió, se arregló, se perfumó tal vez, y entonces le dijo a su esposa: querida, ya me voy al trabajo, cuida de los niños. Le dio un beso y entonces se fue. Él sabía que habría de pasar por el desierto de Judea, por los riscos, los caminos peligrosos. Sabía que en esas montañas se escondían bandas de ladrones, de asaltantes, delincuentes. Así que quiero pensar, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar que este hombre tomó sus pertenencias, su dinero, y lo escondió en un lugar que para él fuese seguro. Comenzó a caminar, todo iba bien. Él iba caminando, tal vez era un comerciante, iba pensando en el negocio que iba a hacer en ese día, iba pensando qué iba a hacer con ese dinero que iba a ganar en su negocio. Quiero pensar que eso es lo que él iba imaginándose. Pero mientras él caminaba, escuchó algunos pasos atrás de él. Y entonces, disimulando un poco, miró hacia atrás. Sí, efectivamente, alguien venía siguiéndolo. Y dijo: tal vez es otro caminante, otro viajero igual que yo. Se despreocupó un poco y continuó caminando. Pero mientras caminaba, ya no escuchaba solamente 2 pasos. Comenzó a escuchar más pasos y miró hacia atrás nuevamente y se dio cuenta que eran 2 personas que se estaban aproximando hacia él de una manera diligente. Entonces él comenzó a sentir temor, comenzó a sentir miedo y a preocuparse, porque él sin duda alguna pensó: me van a robar, me van a asaltar. Comenzó a sudar, su atuendo comenzó a mojarse por el sudor de él, su corazón comenzó a latir un poco más, las manos le sudaban, los pies ya no sentía que le ayudaban para continuar caminando. Entonces la adrenalina inundó su cuerpo, inundó su ser y comenzó a correr. Pero mientras él corría, sentía que sus piernas ya no le respondían y dijo: yo me voy a detener y voy a enfrentarlos. Con la adrenalina en acción, él se paró, se detuvo y comenzó a luchar contra aquellos hombres que venían detrás de él. Pero fue imposible, le vencieron. Y el versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿De qué nacionalidad era el hombre que fue asaltado? La Biblia nos dice, pero pudiéramos inferir que era judío, porque los samaritanos no entraban a Jerusalén. A los samaritanos no se les permitía entrar a Jerusalén porque eran odiados y ningún samaritano iba a donde se les odiaba. Los samaritanos eran tratados
como ilegales, como despreciados, parias de la sociedad. No eran deseados. Por lo tanto, inferimos que quien fue asaltado era un judío. Y la Biblia narra que lo dejaron medio muerto. Ahí estaba tirado el pobre hombre. Mientras su cara embarrada con el lodo o la tierra, el polvo ensangrentado, los ojos morados, dolores de cabeza, su cuerpo lastimado. Mientras su cara estaba sobre el piso o la tierra, miró que se aproximaba un hombre elegante, vestido muy bien. Quiero pensar que nació la esperanza en el corazón de este hombre. Qué bueno que viene aquel. Él me va a ayudar. No obstante, la Biblia dice en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Los sacerdotes estaban encargados de la adoración y los sacrificios en el templo. Era gente reconocida, gente moral, gente que se suponía que si alguien estaba en peligro o en tremenda necesidad, ellos debían de socorrerlo, debían de ayudarlo. Eran personas importantes del pueblo, autoridades religiosas. Se esperaba que ellos actuaran a favor de la gente que estaba sufriendo. Lamentablemente, las escrituras declaran que el sacerdote, al verlo, pasó de largo. En el versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. El levita era otro religioso que ayudaba a los sacerdotes en los servicios en el templo. Tal vez el levita fue un poco más curioso. Se acercó a verlo, miró que respiraba, miró que se movía un poco y probablemente habrá pensado el levita, pero es que a lo mejor los bandidos están alrededor de aquí, me pueden hacer daño. Y entonces se fue. En el versículo 33 nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, un despreciado, un paria de la sociedad, un no deseado, una persona odiada. La Biblia dice que fue movido a misericordia. Y entonces la narración sigue diciendo en el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La Biblia
no nos dice si el dinero que dejó el samaritano fue suficiente para cubrir los gastos del enfermo. La Biblia no nos dice si el samaritano regresó para ver si el enfermo había sanado. La Biblia no nos da esos detalles. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el buen samaritano. Satanás es el asaltante. Satanás nos ha robado a mucha gente la inocencia. Les ha robado su espiritualidad. Les ha robado sus valores. Les ha robado su amor. Satanás les ha robado su compasión, su misericordia por los demás. Satanás ha robado a mucha gente su dignidad, su estima propia, su sensibilidad espiritual. Satanás es el asaltante. Pero Jesús es nuestro buen samaritano. ¿Por qué el samaritano ayudó al judío, sabiendo que era odiado por él? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme? La Biblia dice, porque fue movido a misericordia. Jesús, al ver nuestra condición pecaminosa, caída, Él usó de misericordia para nosotros. Al vernos el Señor Jesús heridos por los pecados, heridos por Satanás, nos contempló desde el cielo y nos vio, hermanos, tirados, moribundos, y fue movido a compasión. Fue movido a misericordia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un samaritano era una persona despreciada por los judíos. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Jesús fue despreciado para que tú y yo pudiéramos ser aceptos ante el Padre. El samaritano se acercó al hombre asaltado. Jesús se acercó a nosotros. Dejó el cielo, dejó la gloria, dejó las comodidades eternas, la alabanza de los ángeles. Estuvo lejos físicamente de la presencia de su Padre y del Espíritu Santo y descendió, se acercó a nosotros por amor, por misericordia, para redimirnos del pecado. El buen samaritano vendó las heridas con aceite y vino al moribundo, y Jesús sanó nuestras heridas, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, dice el profeta Isaías. Y saliendo Jesús, narra el Evangelio de San Mateo, Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. La narración bíblica continúa diciendo que el buen samaritano tomó al herido, lo echó en su cabalgadura porque no podía caminar. Entonces Jesús nos cargó sobre sus hombros porque nosotros no podíamos avanzar a la presencia del Padre. ¿Qué hombre de vosotros, dice la Biblia, teniendo 100 ovejas y perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta que la halle? Y hallada la pone, ¿dónde, hermanos? Sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa junta a sus amigos y a los vecinos diciéndoles: dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Jesús es nuestro buen samaritano. El buen samaritano
llevó al herido al mesón para que se recuperara. Y el Señor Jesucristo nos ha traído a su iglesia, a su mesón, para recuperarnos de las heridas que el diablo nos ha ocasionado. Nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El samaritano le encargó al mesonero que le cuidara hasta que él regresara. Y Jesús nos dejó a su Santo Espíritu para que nos cuidara, nos guiara y nos consolara hasta que él regrese. El buen samaritano pagó por el hombre 2 denarios, 2 monedas de plata, que era un denario, era el salario de 12 horas de trabajo. Por lo tanto, 2 denarios era el sueldo de dos días de un jornalero. Pero Jesús pagó nuestra redención con su sangre. No con cosas corruptibles como oro o plata, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, mis hermanos. Nuestro buen samaritano, siempre preocupándose por nosotros. El samaritano le dijo al mesonero: aquí está, cuídamele, voy a regresar. El Señor Jesucristo dijo: he aquí, vengo en breve. Y Juan, el ancianito Juan, en la isla de Patmos exclamó: sí, Señor, ven, Señor Jesús. Nuestro buen samaritano nos ha prometido volver, mis hermanos, y Él volverá. Jesucristo es nuestro buen samaritano, no hay duda de eso. Él es movido a misericordia, Él es movido a compasión cuando sufrimos, cuando somos heridos por la vida, cuando el Señor nos ve llorando, cuando te ve llorando porque tu esposo te ha abandonado y te ha dejado con 3, 4 hijos. No sabes tú cómo mantenerlos. No tienes posibilidades financieras para salir adelante con tus hijos y tú lloras. El Señor Jesucristo tiene compasión de ti. Es movido a misericordia. La misericordia no es lástima. La misericordia actúa. El levita tuvo lástima del hombre que estaba herido, pero no actuó porque la lástima no actúa. Pero el samaritano tuvo compasión. Jesucristo no tiene lástima de ti. Jesucristo tiene compasión de ti. Cuando te ves llorando porque tu hijo se ha ido de la casa y se ha hundido en el mundo de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad, Jesucristo es movido a misericordia. Su corazón es tocado por tu sufrimiento. Tal vez has sufrido algunas injusticias en tu trabajo, tal vez dentro de la iglesia. Pero Jesucristo, nuestro buen samaritano, es movido a misericordia. Pero también se acerca a nosotros todo el tiempo que lo necesitamos. Así como el samaritano se acercó al herido, Jesús se acerca a nosotros exactamente en el tiempo que nosotros lo requerimos. En nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tristezas, en nuestra soledad, en nuestra desesperación, Jesucristo viene a nosotros. Jesucristo, nuestro buen samaritano, es el que fue despreciado para que tú y yo seamos aceptados. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso Jehová te recogerá. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesucristo, nuestro buen samaritano, es el que venda nuestras heridas causadas por el engaño, causadas por la traición, causadas por la pérdida de un hijo, de un ser amado. Hace poco, la semana pasada, recibí una llamada de un hermano, miembro de nuestra iglesia: pastor,
A mi hijo lo encontraron tirado. Estaba en estado de coma. Lo llevaron al hospital. Ore por nosotros. Posteriormente me llamó, me dijo: pastor, los médicos dicen que ya no hay nada que hacer con mi hijo. Ore por nosotros. Nuestro buen samaritano, hermanos, en esos momentos de dolor, Él viene a nosotros y venda nuestras heridas causadas por el pecado. Venda nuestras heridas causadas por Satanás. Y entonces coloca aceite, el aceite de su espíritu para sanar nuestros dolores. Jesucristo, nuestro buen samaritano, es quien nos ha traído a la iglesia, a este mesón, para que seamos recuperados de los golpes de la vida. Jesucristo, nuestro buen samaritano, por amor y ternura y compasión, no nos ha dejado huérfanos. Tenemos un consolador. Jesucristo, nuestro buen samaritano, muy pronto vendrá por nosotros. Sin embargo, Jesucristo, nuestro buen samaritano, desea que tú y yo le imitemos. Él desea que actuemos con compasión, que actuemos con misericordia, aún con aquellos que nos maltratan, aún aquellos que nos odian, aún aquellos que no merecen nuestro perdón. Como el samaritano de la historia, no importó que fuera un judío, ese judío que lo odiaba con toda su alma, el samaritano fue movido a compasión, cuidó de él, lo llevó al mesón, pagó para que lo sanasen, pagó para que estuviera en un lugar donde pudiera ser recuperado, a pesar de que ese hombre, de que su nación lo odiaba. Jesucristo, nuestro buen samaritano, desea que imitemos su carácter, que amemos a nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo el doctor, el intérprete de la ley: tu prójimo es el que está cerca de ti, el que está próximo a ti. No solamente el que piensa como tú, no solamente el que está contigo siempre en las decisiones que tú tomas. No. Tu prójimo es aquel que se opone a tus ideas. Tu prójimo es aquel que se opone a tus planes. Tu prójimo es aquel que piensa diferente a ti. Pero sabes, ese prójimo también necesita de tu amor. Jesucristo quiere que lo imitemos, que usemos de compasión. A principios de 1990, uno de los eventos más horribles que ha ocurrido en la historia del mundo fue el genocidio en Ruanda. Ustedes pueden buscar la información en el internet. En este genocidio, los Hutus peleaban contra los Tutsis. 1 millón de personas murieron en menos de 9 meses. Cuando inició el genocidio, habían 380,000 adventistas en Ruanda. Cuando terminó la guerra, 100,000 adventistas habían muerto. Una mujer llamada Adel Selfu, adventista del séptimo día, presenció cómo un hombre asesinó a su esposo. Un hombre vino, levantó su brazo y con un machete le partió la cabeza a su esposo y se la cortó. Y su esposa estaba viendo la escena. Esta historia la narró el pastor Mark Finley. Él dice que cuando la milicia se iba acercando a su villa, esta mujer y su esposo, un total de 45 personas, se escondieron en el sótano de una iglesia católica. La milicia entró al sótano y asesinó
a 44 personas con machetes. Cuando se acercó a su esposo, ella y su esposo estaban tomados de la mano. Y aquel hombre, sin piedad, a sangre fría, tomó el machete, le partió la cabeza a su esposo, se la cortó y la cabeza cayó rodando. Después se dirigió a la mujer, tomó el machete el hombre, golpeó la cabeza de esta mujer y entonces la mano de ella comenzó a temblar. Y el hombre sin piedad alguna tomó el machete y se la cortó. Ella cayó desmayada. El hombre pensó que había muerto. 45 personas en el sótano. La milicia se fue. La dejaron 3 días allá en el sótano. Cuando se fue la milicia, los sobrevivientes del pueblo encontraron el sótano lleno de cadáveres. Y cuando iban a tomar a todos para sepultarlos en una fosa común, alguien se dio cuenta que todavía esta mujer tenía pulso. Y dijeron: llevémosla al hospital más cercano. Y la llevaron. Estuvo hospitalizada por 3 años. Entonces vinieron refuerzos y ayuda del Congo, estabilizaron el país y establecieron prisiones, y 18,000 asesinos fueron puestos en la cárcel. Para ese tiempo esta señora ya había sanado y ella pensó en sus adentros: yo puedo llegar a ser una mujer vieja, amargada y con rencor en mi corazón, pero también yo puedo llegar a ser una mujer que use de misericordia, compasión y perdón. Y ella decidió lo segundo: voy a servir a Dios, voy a amar a mi prójimo. Tal vez mi esposo hubiera deseado ministrar a los prisioneros. Eso es lo que voy a hacer. Su esposo era un pastor de la iglesia adventista. Así que esta mujer dijo, mientras ella narraba su historia al pastor Finley: cerca de mi casa o de mi aldea colocaron una prisión. Y dije: yo voy a ser la madre de los prisioneros. Y comenzó a llevarles alimentos a los presos, a llevarles cobijas, porque en la prisión había mucho frío. Comenzó a estudiar la Biblia con los presos. Pero un día, mientras ella estudiaba con la gente, vino un joven, se lanzó a sus pies y comenzó a besarlos. Esta mujer se preguntaba: ¿qué está pasando? Levántate. El joven, mirando fijamente a los ojos de la mujer, le dice: ¿te acuerdas de mí? La mujer contestó: quisiera acordarme de ti, pero no sé quién eres. Él le dijo: yo soy el hombre que asesinó a tu esposo. Yo soy el hombre que te golpeé la cabeza y te corté la mano.
¿puedes perdonarme? Ella lo abrazó, lo besó y le dijo: el tiempo pasó. Finalmente el joven cumplió su condena, pero ahora no tenía dónde ir. Sus padres habían muerto en el genocidio. ¿A dónde ir? Esta mujer le dijo: ¿tú quieres ser mi hijo? ¿Quieres venir a casa a vivir conmigo? El joven aceptó la invitación y fue a vivir a la casa de ella. Pastor Phil estaba en la casa de esa mujer mientras escuchaba la historia. Le dijo: pastor, ¿usted quiere conocer a mi hijo adoptivo? Pastor Finley dice que cuando escuchó esas palabras, su corazón comenzó a palpitar más fuerte. Mientras él contemplaba las fotos del pastor que había fallecido, que había sido asesinado por ese joven, del cuarto salió Luis. Pastor Finley contempló el rostro de Luis. Miró en su vista un resplandor, una sonrisa en sus labios, un hombre transformado. La mujer le dijo: pastor Finley, le presento a mi hijo Luis. Y lo abrazó. Ella dijo: pastor, un día el Señor Jesús va a venir a esta tierra. Un día el Señor Jesús vendrá y el dolor y el sufrimiento se van a terminar. Pero mientras viene Jesús, yo quiero seguir amando y ministrando a la gente. Quiero mostrar compasión a la gente que lo necesita. Yo sé que un día el Señor Jesús vendrá a esta tierra para llevarnos y poner fin al sufrimiento. Sin embargo, mientras Jesús viene, tenemos que aprender a ser buenos samaritanos. Un espíritu de amor, un espíritu de compasión, un espíritu sin prejuicios, un espíritu de perdón. Es el espíritu del buen samaritano. Yo te pregunto en esta mañana: ¿hay algo que Dios necesita limpiar en tu vida? ¿Hay algo que Dios necesita curar en tu corazón? Tal vez muy dentro hay odio en contra de una persona. Tal vez dentro de tu corazón hay resentimientos en contra de alguien. Tal vez dentro de tu corazón hay amargura. Tal vez dentro de tu corazón te molesta algo. El buen samaritano te dice: ven a mí. Ven al pie de la cruz, porque quiero sanarte. Porque quiero vendar tus heridas. Porque quiero sanar tus dolores. Pero tienes que venir a mí. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere ser sanado por Jesús? ¿Hay alguien en esta mañana que quiere ser cargado por Jesús y ser llevados al mesón? ¿Hay alguien en esta mañana que quiere ser curado con el bálsamo y el aceite del Espíritu Santo? Solamente Dios puede curarte, hermano. Nadie más. Solamente Dios puede sacar el orgullo, la amargura, los resentimientos de tu corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Nadie más. Tal vez tú tienes problemas con algún hermano aquí en la iglesia. Tal vez tú tienes problemas con el pastor o con los pastores de la iglesia.
Tal vez tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa. Tal vez tú como hijo has sido rebelde a la voz de tus padres. Los has lastimado profundamente su corazón. El buen samaritano quiere vendar tus heridas y sanar tus dolores. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser sanados por el Señor? Mandy va a cantar. Mientras ella canta, puedes venir al pie de la cruz. Nadie es feliz odiando, hermanos. Nadie es feliz odiando, ni teniendo resentimientos y odio en su corazón. Permite que el Señor limpie tu corazón esta mañana. Permite que el Señor sane tus heridas. Voy a estar orando por ti mientras Mandy canta. Ven al pie de la cruz mientras ella canta. Si tú quieres ser sanado por Dios. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Yo necesito más de ti.
Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los malos pensamientos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Quieres que esa sea tu experiencia, mi hermano? Voy a hacer un llamado especial. Aquí hay flores, hay rosas rojas, rojas como la sangre de nuestro amado Jesús. Solamente podemos ser sanados cuando venimos al pie de la cruz, hermanos, porque fue en la cruz donde el Señor Jesucristo derramó su sangre, y al venir al pie de la cruz, su sangre salpica nuestros cuerpos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estas rosas no son para que tú se las lleves a tu novia como símbolo de su amor. Estas rosas están aquí. Ustedes que han pasado, ustedes que se han puesto de pie, para que usted tome una rosa y se la lleve a la persona a quien has ofendido. Tal vez tú puedas decir: yo no he ofendido a nadie, a mí me ha ofendido. La Biblia dice: si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no dice que tú tengas algo contra alguien. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con él y después traes tu ofrenda. Estas flores les he llamado las flores de la reconciliación. Hermanos queridos, en todas las iglesias hay problemas, pero no podemos ir al cielo si no nos amamos en esta tierra, si no aprendemos a perdonarnos en esta tierra. ¿Has lastimado algún corazón en el transcurso de tu convivencia aquí en la iglesia? Toma una flor y llévasela a la persona que has lastimado. ¿Has lastimado a los líderes de la iglesia, a los ancianos? Toma una flor y llévale una. ¿Has lastimado al pastor? Toma una flor y llévala, llévasela a él. Líderes de la iglesia, ¿ustedes saben que han lastimado el corazón de algún miembro de la iglesia? Del rebaño que Dios nos ha encomendado que cuidemos y que apacentemos con todo amor. Toma una flor y llévaselo a esa persona que has lastimado. Están aquí porque quieren ser sanados, ¿no es cierto? No podemos ser sanados si no hacemos lo que dijo Jesús. Tal vez no pasaste aquí al frente, pero estás de pie. ¿Quieres ser sanado por Jesús? ¿Quieres que Él quite el resentimiento de tu corazón? ¿Quieres que Él quite el odio de tu vida? ¿Quieres que quite la amargura de tu vida? Toma una rosa y llévasela a esa persona. Si eres un hijo que ha lastimado el corazón de tu papá, de tu mamá, toma una flor y llévasela. Abrázala. Déjate traer por el Espíritu del Señor. Deja que el buen samaritano te cargue. Deja que Él sane tus heridas.
Él echa fuera el resentimiento. Él echa fuera el remordimiento. Él echa fuera la amargura. Él echa fuera el rencor. Él echa fuera el odio. Y entonces quedarás sano. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Vengan, hermanos. Venzan el orgullo. Ese maldito orgullo que nos va a llevar a la perdición. Satanás fue orgulloso. Ese fue el pecado que cometió Satanás. Por eso fue arrojado del cielo. Y nadie va a entrar al cielo si permanecemos con ese maldito orgullo. Ven, toma una rosa y deja que el Espíritu de Dios sane tus heridas. El aceite de su Santo Espíritu obre en tu corazón y sane el dolor que por mucho tiempo has tenido. Gloria a Dios por esas victorias tomadas. Gloria a Dios por esas victorias logradas. Pero aún hay más flores. Aún hay más rosas. Aún la sangre de Cristo sigue teniendo poder para limpiarnos de todo pecado. Déjate rociar por la sangre de Cristo. No sigas permitiendo que el diablo te siga robando tu felicidad, el gozo de vivir. ¿Cómo puedes orar si estás enemistado con tu hermano? ¿Cómo puedes venir a adorar si no le hablas a algún hermano, alguna hermana, algún dirigente? ¿Cómo puedes orar? Esa adoración es falsa. Esa adoración Dios no la acepta. Ven al pie de la cruz. Mandy, canta otra vez, por favor. Canta otra vez. Mientras damos la oportunidad para que más gente venga y pueda lograr la sanación espiritual que tanto necesita. Si todavía no tienes el coraje, no tienes el valor de venir aquí al frente, en el nombre de Jesucristo reprendo al enemigo en estos momentos. Que Cristo pueda vencer en tu corazón. Que Cristo pueda renovar tu ser. Que Cristo pueda sanar tus heridas. Escuchemos a Mandy.
Cuando llegué a una de las iglesias donde fui enviado a trabajar, hubo mucha oposición en contra de mi liderazgo. Estaban acostumbrados a otro tipo de liderazgo. Y muchas personas o un grupo de hermanos comenzaron a hacer un complot en contra de mi persona. Querían que yo me fuera de esa iglesia. Fui a visitar a una de esas personas para orar con ellas. Y me dijo: pastor, a la última persona que yo le pediría un favor sería usted. Y estoy orando para que Dios lo saque de aquí. Apenas tenía ni un año que había llegado a esa iglesia. Yo le dije: hermana, yo estoy orando para que Dios saque a las personas que necesite sacar para el bien de la iglesia. Si Dios ve que soy un estorbo para la iglesia, entonces yo le voy a pedir a Dios que me lleve a otro lugar. Pero estoy orando para que Dios sea quien dirija su iglesia. Al poco tiempo, esa hermana fue deportada. Conste que yo no llamé a migración. Antes de ser deportada, estuvo en la cárcel. Yo fui a visitarla. Dije: hermana, vengo porque yo soy su pastor, porque yo la amo. Comenzó a llorar y me dijo: pastor, Dios me está castigando por lo mala que he sido con usted. Y le dije: Dios no le castiga, hermana, Dios la ama a usted. Fui la primera persona que la visitó en la cárcel. Una vez que estuvo ella ya deportada, me llamó para que le llevara sus cosas a México. Tenía una pequeña camionetita, tenía un familiar aquí. Me llevaron la camioneta a mi casa, llena de cosas. Yo viajé hasta la frontera. Ahí me estaban esperando con la camioneta. Se las entregué. Los pastores cometemos errores. Y a veces hacemos cosas que no debemos. Pero también los pastores tenemos la obligación de amar al rebaño que Dios nos ha encomendado. Es cierto, muchas ovejas patean fuerte, pero somos los pastores del rebaño. Tenemos que amarlas. Hemos sido enviados para pastorear un rebaño. Hemos sido enviados para sufrir por ese rebaño. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible de gloria. ¿Alguien más quisiera venir al frente, tomar una rosa, llevársela a quien usted sabe que no lo ama? ¿A quien usted sabe que lo odia tal vez? ¿O que tiene resentimientos en contra de usted? ¿Alguien más? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por las victorias obtenidas en este día. Gracias porque tu Espíritu Santo ha quebrantado nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia
Y muchas heridas hoy han sido sanadas por tu Santo Espíritu. Señor, rogamos que tú continúes sanando los corazones de las personas que están heridas. Y Padre, un día cuando tú vengas en gloria y majestad podamos ir a vivir contigo para estar por toda la eternidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.